Hola, soy la maestra Rosalía Ramírez Masip. Una vez que ya checaste el material que está en la plataforma del tema 5, que es el de liquidación de cuotas obrero-patronales, vamos a realizar los cálculos. Vamos a empezar con los cálculos del seguro de enfermedad y maternidad. Vamos a empezar con cuota fija. Recuerda que es el UMA por el número de días del mes por el 20.40% y que es una cuota patronal. Entonces, aquí puedes ver. Bueno, aquí tenemos un trabajador de 500 pesos de cuota diaria con prestaciones mínimas de ley. Si lo multiplicamos por el factor de integración, el salario base de cotización es de 522.60. En este caso, vamos a calcular primero la cuota fija. Es la cuota patronal, como acabamos de recordar, es en base al UMA. Entonces es el UMA 86.88 por 31 días. Estamos calculando el mes de julio. Y por el porcentaje, que es 20.40%. Esta es la cuota fija. Ahora, el excedente. Recuerda que el excedente se va a pagar para los trabajadores que ganan más de 3 UMAs. Para el patrón va a pagar el 1.10% y el trabajador el 0.40%. Y la base es la diferencia entre el salario base de cotización y las 3 UMAs. Entonces aquí estamos haciendo el cálculo. Al salario base de cotización le restamos las 3 UMAs, los multiplicamos por el número del día del mes y para el patrón por 1.10 y para el trabajador por 0.40%. Y estas son las cuotas para excedente. En cuanto a las cuotas de prestaciones en dinero, todavía estamos con cuotas de enfermedad y maternidad. La base es el salario base de cotización. En este caso es el salario base de cotización por el número de días del mes, que en este caso son 31, ¿sí? O el número de días de vengados, que en este caso son 31, y por 0.70 para el patrón y 0.25 para el trabajador. Prestaciones en especie para los pensionados, ¿sí? Otra cuota para enfermedad y maternidad. Igual, es el salario base de cotización por los días del mes y para el patrón es 1.05% y para el trabajador 0.375. Y aquí tenemos los resultados. Todas estas cuotas que acabamos de ver son cuotas de enfermedad y maternidad. Ahora vamos con riesgo de trabajo. Recuerda que la prima de riesgo de trabajo depende de la actividad de la empresa. Para este ejemplo, la empresa tiene una prima de 0.54355% y la base es el salario base de cotización. Entonces es el salario base de cotización por el número de días, por el porcentaje. Y aquí está el monto de la cuota para riesgo de trabajo. Esta cuota recuerda que la va a pagar el patrón. Ahora vamos con el seguro de invalidez y vida. También es sobre el salario base de cotización. Para el patrón 1.75 y para el trabajador 0.625%. ¿Sí? También es la base de cotización por el número de días del mes por el porcentaje. Aquí está la cuota patronal y la cuota obrera. Guardería. La guardería la va a pagar el patrón y es sobre el salario base de cotización y es el 1%. Aquí podemos ver. Todas estas cuotas son mensuales. Ahora vamos con las cuotas bimestrales. En este caso, el bimestre sería julio y agosto, que son 62 días, 31 días de julio y 32 días de agosto. Para retiro es sobre el salario base de cotización por el número de días del bimestre por el 2%. Para cesantía en edad avanzada, igual es el salario base de cotización por el número de días del bimestre por 3.150% para el patrón y 1.125 para el trabajador. Y por último, el Infonavit, que es sobre el salario base de cotización también y por el número de días del bimestre por el 5%. Recuerda que esta cuota también es patronal.
Entonces, aquí arriba tenemos las cuotas mensuales y en este caso las bimestrales. Este trabajador gana más de 3 UMAS y no tuvo ninguna incidencia, no tuvo ni faltas ni ausentismo. El siguiente trabajador. El siguiente trabajador tiene 4 días de ausentismo. El siguiente trabajador tiene faltas injustificadas. Entonces, vamos a checar el artículo 31 de la Ley del Seguro Social, que nos habla de las reglas a las que se sujetará la cotización mensual cuando por ausencias del trabajador no se paguen salarios. La fracción primera nos dice si las ausencias del trabajador son por periodos menores de 8 días consecutivos o ininterrumpidos, se cotizará y pagará únicamente en el seguro de enfermedad y maternidad. Este trabajador tiene 4 días de ausentismos en el día de julio. Entonces, tiene un salario base de cotización de 156.78. En base a eso, sí pagaríamos 31 días para enfermedad y maternidad para cuota fija. Pagaríamos por excedente. En este caso no rebasa los 3 UMAS, excedente no se pagaría. Para prestaciones en dinero, que es cuota de enfermedad y maternidad, se pagarían por 31 días. Para prestaciones en especie de los pensionados, que es cuota de enfermedad y maternidad, se pagarían 31 días. Ahora, ya para riesgo de trabajo, sí se pueden descontar, porque la ley nos dice que solamente se pagarán para cuotas de enfermedad y maternidad. Entonces, a los 31 días le restamos los 4 días de ausentismo y son 27 días trabajados del mes de julio. Entonces, para riesgo de trabajo, sería el salario base de cotización del trabajador por los 27 días trabajados, por el porcentaje de riesgo de trabajo. Para invalidez y vida ya tomaríamos 27 días, para guardería también. Ahora, para los bimestrales, también entonces podemos hacer el descuento de los días de ausentismo. Y en este caso son 27 días de julio más 31 días de agosto. Suponemos que en agosto no hubo faltas, son 58 días del bimestre. Entonces, las cuotas de retiro, que se entiende de avanzada y vejez, y de Fonavit, se pagarían sobre los 58 días. El siguiente trabajador tiene faltas por incapacidades. Igual, si checamos el artículo 31 de la Ley del Seguro Social, la fracción cuarta nos habla de tratándose de ausencias por incapacidades médicas, no será obligatorio cubrir las cuotas obrero-patronales, excepto por la que se refiere al seguro de retiro. Entonces, podemos descontar todos menos seguro de retiro. Si checamos la ley del Infonavit, también nos marca que se tendrán que pagar las cuotas de Infonavit. Nos iremos a los cálculos. Este trabajador tiene un salario base de cotización de 261.30. Y en julio tiene 3 días de incapacidad. Entonces, en julio fueron 28 días de vengados, de salario de vengado. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, sí, se pagarían por cuota fija 28 días, por el excedente patronal y del trabajador 28 días, por prestaciones en dinero 28 días, por prestaciones en especie de entrenados 28 días, por riesgo de trabajo 28 y por invalidez y vida de 28, por guardería 28. Ahora, para el bimestre, si le descontamos los 3 días de incapacidad, el bimestre sería de 59 días. Y si no descontamos los días de incapacidad, el bimestre es de 62 días. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, para el seguro de retiro, si no se pueden descontar las incapacidades, entonces se pagarían las cuotas sobre 62 días. Para el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, si se puede descontar,
entonces se pagarían sobre los 59 días. Descontamos los días de incapacidad. Y para el seguro para el Infonavit, no se descuentan los días de incapacidad, entonces se pagarían sobre los 62 días. El siguiente trabajador gana el salario mínimo. El artículo 36 de la ley del IMSS nos dice que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. En este caso, el salario mínimo es de 123.22. Si lo integramos con prestaciones mínimas de ley, el salario base de cotización es de 128.79. La cuota fija, recuerden que se paga en base a los días del UMA, entonces aquí sería el UMA por los 31 días. Sí, este trabajador no tuvo ni faltas, ni por incapacidad, ni por ausentismo, entonces tomamos los 31 días. Luego, el excedente no se pagaría porque el salario mínimo no es mayor a 3 sumas. Ahora, las prestaciones en dinero, entonces este trabajador, como gana el salario mínimo, aquí podemos ver que sumaríamos a la cuota patronal la cuota obrera. Él puso 60 más el 0.25%. Eso lo multiplicamos por los días trabajados y por el salario base de cotización. Y sobre eso. Y esta cuota entonces la va a pagar el patrón y el trabajador no paga nada. Y así en cada una de las cuotas. Para prestaciones en especie, se suma las dos cuotas, la patronal y la obrera, y entonces se sumaría el 1.05 más el 0.375%. Esto ya se multiplica por los días y por el salario base de cotización para el patrón. El trabajador no paga nada. Riesgo de trabajo, esa cuota la paga el patrón, entonces el salario base de cotización por los días y por el porcentaje. Invalidez y vida, igual como es una cuota del patrón y del trabajador, el patrón se le sumaría el 1.75 más el 0.625, aquí en la fórmula así está, y lo multiplicaríamos por los días, aquí serían por 31 días del mes de julio, y aquí entonces sería sumarle la cuota patronal más la cuota obrera. Aquí en la fórmula sí está marcado y se están tomados los 31 días. Para guardería es una cuota patronal, la pagaré es el 1%. Para el bimestre, el retiro es el 2% es patronal. Cesantía en edades avanzadas, si hay cuota patronal y del trabajador, entonces se sumarían las dos cuotas por el número de días del bimestre y por el salario base de cotización. Y para el Infonavit, es una cuota patronal y es del 5%. Ahora, el último ejemplo es un trabajador que tiene un salario base de cotización una cuota diaria, perdón, de 2.500. Entonces recuerden que el salario máximo a cotizar para un trabajador viene en el artículo 28 y nos dice que son 25 UMAS. En este caso, entonces, tomamos el UMA 86.88 por 25 y el salario base de cotización de este trabajador es de 2.172. Esto es con lo que se pagarían sus cuotas. La cuota fija es en base a UMA, el excedente lógicamente sí va a haber porque son 25 UMAS, le restaríamos las 3 UMAS, esa sería la base y harían el cálculo igual que con los demás trabajadores. Sí, entonces esta es la manera de cómo se calculan las cuotas obrero-patronales.